Pues muy buenas tardes a todo el mundo. Gracias por haber venido a esta sesión. Mi nombre es Gonzalo Moreira. Trabajo en FX Street como asesor interno de contenidos. Soy también analista técnico y trader, autor o coautor, me gusta decir, del Learning Center, que ha sido recientemente traducido en la página en español. Es el curso de Forex. Y hoy estoy aquí con vosotros para hablar de lo que es la teoría del pensamiento contrario o contracorriente, que se llama la contrarian trading o contrarian investing. Y la sesión de hoy se titula Todo el mundo quiere ser contrarian. ¿Qué significa ser contrarian? Primero vamos a ver lo que define el diccionario, o cómo lo define el diccionario la palabra contraria. Vamos también a verlo desde una perspectiva más amplia, desde un punto de vista del análisis técnico, donde la teoría de contrarian es parte del arsenal, digamos, de herramientas o de enfoques del analista técnico. Iremos a responder también a preguntas de por qué todo el mundo quiere ser contrarian y qué sucede si todo el mundo quiere ir en contra. Y finalmente, ¿cómo es posible ser contrarian? ¿Qué puedo yo hacer como trader, como analista, para ser una verdadera contrarian? Bien, empecemos definiendo qué significa ser contrarian. Contrarian se traduciría por el que va contracorriente, en contra de la opinión general, o que rechaza la opinión, el punto de vista de la mayoría. El contrarian o el trader contracorriente es aquel que mientras todos aún están haciendo el zig, el contrarian ya está zagueando, como quien dice. Todo el mundo quiere ser contrarian, y ser contrarian o contracorriente es como si estuviera de moda. La idea de que las multitudes siempre se equivocan en los mercados es una idea popularmente aceptada, y en general no solo está bien visto ser de pensamiento contrario, sino que pensar y actuar igual que los demás es casi como admitir un pecado. Pero como en muchas ocasiones, como pasa también con muchos aspectos del análisis técnico, cuando una idea deviene popular, se desvirtúa, su concepto se distorsiona. Pensemos, por ejemplo, el axioma tantas veces escuchado de que cuantas más veces un soporte o una resistencia se manifiesta como tal, más importante deviene. Y de hecho es una desvirtuación o una distorsión de algo que originalmente se decía que cuando un soporte o una resistencia actúa por muchas veces, más significativo, más importante será el franqueo o el movimiento más allá de este soporte o de esta resistencia, porque aquella oferta o aquella demanda que se encontraba en ese nivel se ha agotado, y por ende el movimiento que vaya más allá, rompiendo ese nivel, pues es de importancia, pero no es en sí el nivel de soporte o resistencia que se hace más importante o más fuerte, porque si fuera así, el precio acabaría dentro de un rango sin salir de él, perpetuamente atrapado dentro de una banda de precios, ¿vale? Es decir, que hay muchos axiomas en el análisis, en el trading, que al ser populares se han desvirtuado y se han distorsionado. Empecemos por poner la definición en perspectiva. La muchedumbre, es decir, la mayoría de participantes del mercado, en realidad
está en lo cierto casi todo el tiempo. Es solo en los puntos decisivos, es decir, en los cambios de rumbo de precio, que se equivoca. Por ejemplo, aquí tenemos un gráfico con un etiquetado o un recuento de ondas Elliott, en el cual vemos aquí la finalización de una onda correctiva, una primera onda motriz, ¿vale? Y una corrección en forma de onda 2, ¿vale? Antes de que se propulse al alza una onda 3, que suele ser la más fuerte, según la teoría de Elliott, ¿vale? Lo que sucede durante esta onda correctiva 2 es normalmente pues una adhesión, una recuperación de la creencia de que la tendencia anterior sigue vigente, ¿vale? Sigue vigente. Es decir, es en estos puntos de inflexión del mercado donde la mayoría se equivoca. Pero una vez está en marcha una onda 3 o una vez está en marcha una corrección prolongada, pues la mayoría lo detecta como tendencia, obviamente. Es decir, el axioma de que de que la muchedumbre, la mayoría siempre está equivocado. Cuando hablamos de que la mayoría de participantes del mercado, de traders, pierde dinero, no es porque estén siempre equivocados, sino que se equivocan solo en los puntos de inflexión, ¿vale? Así que hay dos momentos. Uno para seguir a la muchedumbre y otro momento de ir en contra de la muchedumbre. Se trata pues de identificar en qué momento estamos, si en el momento de adherirnos al movimiento causado por la muchedumbre, por la mayoría de participantes, o si ese movimiento posiblemente se esté agotando y sea a la altura de empezar a buscar argumentos que puedan apuntar a un cambio de dirección en los precios. Es decir, no se puede concluir soy bajista porque todo el mundo es alcista. Lo importante pues es saber el cuándo, el momento. ¿Cuándo es el momento de pensar o actuar contracorriente? Así que ser un verdadero o una verdadera contrarian requiere estudio, creatividad, una amplia experiencia y sobre todo paciencia. Y de esto iremos viendo algunos ejemplos de cómo forjar estas calidades, pero realmente hay una serie de pasos por los cuales pasa todo el contrarian que a grandes rasgos se basarían en esto. En el estudio profundo de la mecánica del funcionamiento de los mercados, de las herramientas que hay para analizar los mercados, sean del tipo que sean, técnicas fundamentales o alternativas de cualquier otra índole. Hay gente que analiza mercados pues, desde un punto de vista de la astrología financiera, de la numerología, pero también menos alternativos con teorías de ciclos, etcétera, etcétera. Lo importante es, pienso yo, ser conscientes de que cuando estamos estudiando una herramienta, ser conscientes de los límites de esa herramienta, hasta dónde puede esa herramienta interpretar la acción del mercado. Y nunca olvidar que una herramienta es una herramienta y no es la realidad en sí, es tan solo una reducción de otra realidad. El precio que vemos en un gráfico es una reducción en sí de una realidad más amplia, mucho más amplia, que la reducimos a unos precios negociados, de apertura, cierre, máximos y mínimos. En sí ya es una abstracción y una reducción de muchísimas expectativas, ideas, deseos
de todos los participantes, y cuando yo transformo esa secuencia de precios en un indicador, pues estoy reduciendo aún más esa información. Así que he de tener siempre en cuenta los límites y la naturaleza de la herramienta. La creatividad, pues, viene a partir de ahí, conociendo nuestros límites, los límites de nuestros recursos, pues la combinación o la utilización, de cierto modo, innovadora es la que puede crear cierta creatividad. Y la experiencia, pues, viene de llevar a cabo estas acciones una y otra vez y una y otra vez en forma de repetición, como si estuviéramos aprendiendo cualquier otra cosa, de cualquier otro ámbito de nuestras vidas. De la experiencia o sin la experiencia, pues no llegamos a ningún tipo de excelencia. Y paciencia, sobre todo al inicio. Aquí aparece como bien grande, pero la paciencia, digamos, pienso yo que es más necesaria al principio, cuando todo aún está en una nebulosa, cuando el puzzle aún no se ha empezado a montar, y es donde realmente se hace más necesaria esta calidad. Es decir, ser contrarian es una forma de actuar en el mercado. No es una estrategia, ni una estrategia puede tener un mecanismo contrario implementado, por así decirlo, ¿vale? Aunque sí que podemos analizar si la muchedumbre o la mayoría está alcista o bajista, mediante indicadores de sentimiento, por ejemplo, que son considerados las herramientas del operador contracorriente. Es decir, analizando el mercado, sabiendo que el mercado siempre se puede extender hacia un extremo antes de cambiar de rumbo, ¿vale? Y esto es especialmente verdad en un mercado apalancado. O sea, todos estos indicadores llamados de sentimiento o de contracorriente, como puede ser el VIX, como puede ser el COT, etcétera, etcétera, pues funcionan si tenemos en cuenta de que en un mercado apalancado las tendencias, una tendencia unidireccional puede ir mucho más allá de lo que se espera, de un límite, digamos, objetivo o esperado, ¿vale? Así que vamos a ver qué sucede. Nos preguntamos por qué y cuándo se equivoca la mayoría. ¿Por qué se equivoca la muchedumbre en los momentos cruciales? Desde un punto de vista estrictamente mecánico, podemos afirmar que cuando todo el mundo empuja el mercado en una misma dirección, en una tendencia alcista, por ejemplo, llega un punto donde ya no hay nadie más para empujar los precios en esa dirección. Una tendencia alcista llega un punto en que ya no hay más compradores. Esto crea un desequilibrio entre la oferta y la demanda y hace que el precio cambie de dirección, ¿vale? Esto es cierto en todas las escalas temporales, pero hay un pormenor que no se suele mencionar y que es el siguiente. Es un hecho comprobado de que la mayoría de traders o inversores se suelen sumar en contra de la tendencia a medida que ésta avanza. Esto es observable en la acumulación de posiciones contra la tendencia principal. Sucede de la siguiente manera. Dado que no nos gusta aceptar una pérdida, a la mayoría no nos gusta aceptar una pérdida, mantenemos posiciones negativas abiertas por más tiempo y magnitud que las posiciones ganadoras, que se suelen cerrar así que vemos los números en positivo, ¿vale? Este es un hecho
observable. Aquí a la derecha del gráfico vemos un indicador de posiciones acumuladas, de posiciones abiertas acumuladas, que aplicado al gráfico que vemos aquí en pantalla, que este era un gráfico del euro dólar ayer por la tarde, más o menos a esta hora, cuando cotizaba 36, a unos 36, 32 aproximadamente, y vemos cómo las posiciones de venta, las posiciones en corto, se fueron sumando y acumulando hasta llegar a este máximo, ¿vale? Es decir, estos son operadores que están especulando a la baja y que no han cerrado sus posiciones. En cambio, la parte naranja que vemos por debajo del precio, que sería aquellos compradores que sí están ahora en positivo, vemos que es mucho menor, ¿vale? ¿Por qué? Porque a medida que el precio fue avanzando en esas pequeñas correcciones, pues iban liquidando sus posiciones con el miedo de que el precio volviera y erradicara todos sus beneficios. Por lo tanto, este es un funcionamiento del mercado en cualquier escala temporal, y que se observa una y otra vez. Esta balanza entre compradores y vendedores puede llegar hasta extremos donde el 80 o 90% de las posiciones abiertas en una tendencia son contra la tendencia. ¿Qué sucede en un mercado apalancado? Que esas posiciones tienen sus stops de protección, sus altos de pérdida, y si no, sus niveles de margen muy próximos, con lo cual basta que el precio siga por un momento más y entre a activar uno de esos primeros niveles de stops y de llamadas de margen, que se ocasiona una cascada, un movimiento de cascada que propulsa el precio aún más allá de lo que técnicamente o desde un punto de vista de sentido común se esperaba. Es decir, esto también descompensa la ecuación de oferta y demanda, causando movimientos extremos, exuberantes, ¿vale? Y naturalmente, después de un extremo, hay un nuevo cambio de rumbo, ¿vale? Y es aquí donde el contrarian pues también está atento a averiguar por la estructura del precio dónde pueden haber entrado la mayoría de participantes, donde pueden eventualmente tener sus posiciones protegidas, y si no, pues consultando indicadores de posicionamiento. Por lo tanto, un contrarian no debería ir en contra porque sí, sino que debería aprender a pensar al revés. Es decir, por un lado tenemos el fenómeno estudiado por lo que se llama la economía conductual, la behavioral finance, que es el apego a una determinada opinión. Yo opino que el precio va a subir, luego compro. O yo también opino que el precio va a subir, luego compro. También aquí sería una adhesión a una opinión de terceros. Es cuando esta opinión, cuando una opinión en general se vuelve muy popular, que se empieza a parecer a un dogma. Pero la realidad cambia muy rápido y muchas opiniones fácilmente se vuelven infra o sobrevaloradas, es decir, el precio ya no las refleja, ¿vale? Una opinión de que un mercado va a ir a la alza o va a ir a la baja, y llega un momento en que el precio está lejos, está divergente de esa opinión, ¿vale? Hay una divergencia entre lo que es el valor
y lo que es el precio cotizado, que son dos cosas. El valor es lo que yo percibo que vale determinado ítem, o una cotización donde debería estar determinada cotización, y otro es el precio cotizado, el precio que se está negociando. Si valor y precio para la mayoría de participantes están más o menos iguales, pues no hay movimiento. Pero basta que en un momento de equilibrio entre algún factor exógeno, algún factor externo al mercado, que me diga que ese valor que hasta ese momento para mí era correcto, equivalía al precio, que ya no es el correcto, entonces se crea una divergencia entre valor y precio, ¿vale? Y esto es lo que suele suceder en una tendencia, un movimiento prolongado y sobre todo de carácter extremo, exuberante. El precio llega a un punto donde valor y precio no están en equilibrio. Por otro lado, está la dificultad en aceptar pérdidas, como hemos dicho, ¿vale? Que es otro fenómeno también estudiado por la economía conductual, ¿vale? Es decir, un contrario, por volver al hilo, no debería ir en contra porque sí, sino que debería aprender a pensar al revés y a identificar las razones por las que la muchedumbre podría estar equivocada. Digo podría porque sabemos que solo se equivoca en determinados puntos, porque durante la mayoría del tiempo, gran parte del tiempo, la muchedumbre naturalmente no está equivocada, se suma a la tendencia y crea la tendencia para empezar, ¿vale? Pensar al revés significa en este caso a pensar en una dirección opuesta a lo más obvio, a lo que la mayoría piensa o sostiene. De cierto modo, el pensamiento contrario requiere ir en contra no solo de los demás, sino también de nuestros instintos naturales. Por eso es más fácil decirlo que hacerlo. Es más fácil para mí estar hablando de ello que aplicarlo en mi trading, ¿vale? Pero cuando la cuestión ya no es de si el precio va a seguir subiendo, sino que la mayoría se pregunta cuánto más y hasta cuándo seguirá subiendo, sin cuestionar que el precio puede cambiar de dirección, entonces es el momento de rescatar la objetividad y la reflexión, ¿vale? Se han estudiado muchos casos de manías en los mercados financieros, de manías. Para los que operamos en un espacio temporal mucho más reducido, pienso que es la mayoría aquí, que somos más traders que inversores, desde un punto de vista general, un espacio intradía o los que operamos en un espacio intradía o intrasemanal, lo que nos interesa es identificar si hay paralelos entre lo que es una burbuja, una manía, y una fluctuación emocional, como las que vemos a diario en el Forex, ¿vale? Llamemos pues a la fluctuación emocional a esa micromanía o micro burbuja que constantemente vemos en los gráficos diarios. Y por eso los traders tendemos a ver la realidad muchas veces, aquella realidad que se nos transmite en los medios de comunicación, cuando hablamos con otras personas, tendemos a ver las cosas con un cierto engranaje, con una cierta correlación en un todo cíclico, ¿vale? Y esto es la propia naturaleza del mercado, de manifestar estas exuberancias, estas manías en una microescala muy, muy a menudo, con lo cual nos habituamos a estas fluctuaciones emocionales. Pero naturalmente
cabe también estudiarlas, como he dicho antes, de una forma consciente, ¿vale? La principal diferencia entre una manía y una fluctuación emocional es que las denominadas manías duran mucho más tiempo, ¿vale? Las fluctuaciones emocionales son menos intensas, ¿vale? Para enumerar algunas características comunes entre lo que sería una manía y una fluctuación emocional, sería, por ejemplo, el hecho de que aglomerados en una muchedumbre, los humanos no aplicamos la razón, ¿vale? Aceptamos y seguimos ciega y emocionalmente lo que nos hayan sugerido, ¿vale? En una fluctuación emocional o manía, la muchedumbre es más propensa a actuar instintivamente más que el individuo que actúa por su cuenta, ¿vale? Cuando actuamos de forma independiente, separados de lo que sería una opinión más general, pues no nos dejamos arrastrar tanto por los instintos, ¿vale? Lo cierto es que la mayoría, tanto si es una manía que puede durar meses o años o una pequeña fluctuación emocional, en ambos casos la mayoría sigue los impulsos de las muchedumbres involuntariamente, ¿vale? Sucumbiendo al instinto del montón. Cuando pertenecemos a la mayoría, hacemos involuntariamente, estamos participando en la misma manera de actuar, de pensar, de reaccionar, etc. Es decir, son comunes a las dos los fenómenos de contagio y de imitación, ¿vale? Que estos fenómenos vuelven a los individuos susceptibles a las sugestiones, a las costumbres generalizadas, ¿vale? Una creencia también generalizada, tanto en un caso como otro, son las ganancias fáciles y rápidas, ¿vale? También es una característica de una burbuja, ¿vale? Que se puede hacer dinero fácil y rápidamente, ¿vale? Sin mirar mucho al factor riesgo, ¿vale? También la disponibilidad de fondos o liquidez también es algo que tienen en común las manías o las fluctuaciones intradiarias. Aquí la disponibilidad de fondos o liquidez, en nuestro caso en un marco intradía, sería el apalancamiento que es posible en este mercado, ¿vale? El hecho de que nos podamos apalancar, de que una tendencia, que un movimiento no se haya extendido hacia un nivel exuberante, ¿vale? Que haya roto stops y que haya causado llamadas de margen, quiere decir seguramente que aún hay participantes con margen suficiente para adherirse a ese movimiento y llevarlo hacia un extremo, ¿vale? Hemos de pensar pues también en esto cuando observamos un gráfico, si ese gráfico está hablando ya de cascadas de stops o de márgenes, de llamadas de margen, margin calls, o si es un movimiento más de carácter correctivo, ¿vale? Y en esto aconsejo pues observar los mercados, sea desde una perspectiva del análisis de ondas Elliott, por ejemplo, que en parte explica también, según la personalidad de las ondas, explica estos fenómenos. Es uno de los motivos por lo que hemos incluido este análisis en el curso de Forex. No es para que lo utilizáis como herramienta única, no creo yo en las herramientas únicas, pero me gusta el concepto o el entrenamiento que cada una de las teorías nos puede aportar. Y aquí la teoría de Elliott pues, nos enseña a ver que todo lo que sube en algún momento baja, que hay impulsos, que hay retrocesos, hay movimientos exuberantes, mientras que hay otros más erráticos y cada uno recibe su nombre. También en común tienen las manías o las fluctuaciones emocionales, es el miedo a perder la oportunidad, ¿vale? Cuando
un repunte o una rotura de un nivel de precios crítico es suficiente para despertar nuestro deseo en adherirnos al movimiento que estamos presenciando, ¿vale? ¿Cuántas veces no hemos visto una vela que está rompiendo una resistencia? Aún no ha cerrado más allá de esa resistencia, aún no hay confirmación, no estamos siguiendo unas directrices que solíamos seguir o que hemos probado, sino que vemos ese movimiento prolongado, queremos también participar, que pensamos que la mayoría sí está participando y está ganando, nos empezamos a imaginar escenarios de ganancias y ese miedo a perder esa oportunidad nos hace saltar y entrar una posición en el peor de los momentos, ¿vale? Este miedo a perder la oportunidad es algo de lo cual deberíamos ser conscientes y apartarlo de seguida, porque en la mayoría de las veces el mercado siempre ofrece 2 o 3 oportunidades y si no es la misma, otra será, ¿vale? Por lo tanto, el apetito de riesgo sería otra, para mencionar alguna más, y el hecho, creo que ya lo hemos mencionado, de que los movimientos exuberantes que duran mucho más de lo que todo el mundo espera. Y al durar mucho más, pues aún se adhiere más gente al tren, con lo cual lo acaba de llevar de extenuar del todo, ¿vale? No obstante, el mercado, como como buen contrarian que es, anticipa lo que va a ocurrir y nos da ciertas alertas, ¿vale? Es decir, los precios descuentan, en parte, descuentan. ¿Qué descuentan? Noticias pesimistas, ¿vale? De manera que si hay noticias pesimistas ya descontadas en el precio, en el mercado, ¿vale? Los vendedores, basados en sus expectativas, venden antes de lo que ocurra lo peor. Es decir, nosotros ya tenemos, como vendedor, yo ya tengo mis expectativas, ya imagino lo peor y ya empiezo a vender antes de que algo se haga realidad. Con lo cual, esta actuación hace que el precio esté ya absorbiendo y descontando la expectativa o descontando un hecho que aún no es realidad. Y en este sentido, el mercado también actúa como contraria, ¿vale? Yo digo que los precios descuentan en parte los hechos, porque contrario a lo que dicta la teoría de mercados eficientes, que una noticia, por ejemplo, es absorbida por el mercado al instante, eso sabemos hoy en día que ya no es así, ¿vale? El mercado no es 100% racional, el mercado no puede absorber toda la información al instante, y no porque tecnológicamente no sea posible, porque lo es, sino porque cada uno de nosotros, de los participantes del mercado, tenemos un horizonte temporal diferente. Con lo cual, aquella noticia que acaba de salir, si yo tengo un horizonte temporal intradía o de minutos, naturalmente que me interesa digerir esa información y cambiar mi expectativa según ella y mi actuación también. Pero si mi marco temporal es de varias semanas o meses, aquella noticia no me va a impactar con la misma velocidad, ¿vale? Con lo cual, y este es el motivo, además probado, de que la eficiencia de mercados es en cierta medida verdad, pero no del todo. No la teoría en su forma más rígida, ¿vale? Ya la teoría de mercados eficientes actual ya es más flexible en ese sentido. Y yo creo que para quienes participamos del mercado, no desde un punto de vista académico, sino activamente como operadores, pues es bueno tener esta apertura de mente y aceptar de que en parte el mercado es eficiente, pero en gran parte tampoco es tan eficiente, ¿vale?
Pero nos estaremos preguntando cómo utilizar el pensamiento contrario. ¿Vale? ¿Qué puedo yo hacer con todo esto? Estamos hablando de muchos temas que desde un sentido común pues nos puede parecer interesante, pero queremos saber cómo puedo yo ser un contrarian o una contrarian. ¿Vale? Si deseamos pensar diferente que la mayoría, necesitamos desarrollar mecanismos que nos impidan de caer en malos hábitos. Bien, con malos hábitos, entre comillas, hábitos sostenidos por esa mayoría que peca de saber los puntos clave de retorno en el mercado. Pero la principal debilidad del carácter humano, y eso es algo que constantemente lo observamos, es el miedo, ¿vale? El miedo seguido de la codicia y como decía don Juan en los escritos de Castaneda, la importancia personal, que vendría a ser el orgullo, la soberbia o la arrogancia, ¿vale? Estas debilidades impiden a la persona de mantener una cierta objetividad, ¿vale? En otras palabras, impiden que podamos mantener una actitud contemplativa hacia la realidad, ¿vale? Y esto aquí suena muy zen, lo de contemplativa, pero lo que transmite esta idea es de que podamos observarnos tanto a nuestro entorno como a nosotros mismos sin actuar, ser simplemente conscientes de nuestras reacciones, de las reacciones de los demás y de poder tomar esa distancia. Habéis observado quizás que entre los traders orientales que naturalmente hay este gran boom de las finanzas a nivel minorista en Asia por el gusto, de cierto modo, que tienen por el juego, sobre todo en China. Pero también algo que he observado es que los operadores orientales tienen esta actitud contemplativa mucho más desarrollada que nosotros, porque es parte de su cultura contemplar la realidad, ¿vale? Y contemplar no quiero decir que seamos pasivos, sino que es una actitud activa, simplemente con un desprendimiento y un distanciamiento que nos da objetividad, ¿vale? Por lo tanto, ir en contra de la mayoría no es tan fácil como suena, porque no se puede ir en contra de algo de lo que no eres consciente. Y si, para empezar, no somos conscientes de nuestras propias opiniones, de nuestras creencias o de nuestros prejuicios, ¿cómo vamos a sentir empatía por lo que está pensando o sintiendo la gran mayoría de participantes en el mercado? ¿Vale? Así que la empatía empieza con uno mismo, ¿vale? Cuando yo observo un gráfico, siento empatía por querer saber qué estoy sintiendo, aquel evento que estoy observando en el gráfico, aquella noticia que me está llegando, cómo está impactando, porque lo más probable es que mi reacción sea idéntica a la mayoría, sobre todo la primera reacción, aquella que no hemos conscientemente filtrado, ¿vale? Recordemos, decir que soy bajista porque todo el mundo es alcista no es suficiente. La mayoría solo se equivoca en los puntos de inflexión, no durante la tendencia. Se equivoca en los puntos en que se puede hacer más dinero con menos riesgo, ¿vale? Así que para ir en contra necesitamos justificar nuestro argumento, sea con una mirada técnica, una aproximación más fundamental o cualquier otro método o combinación, ¿vale? Es decir, vamos a hacer una
una lista de los requisitos para el pensamiento contrario. Y empezaríamos por los siguientes. Hacer una lista de los argumentos a favor y en contra de la tendencia actual. Y valoramos tan objetivamente como podamos cuál es la dirección mejor argumentada. ¿Vale? Hacer este ejercicio nos ayuda a reconocer cuál de los dos argumentos tiene más probabilidad de éxito. ¿Vale? Analizando un gráfico de esta forma, podemos detectar indicios en la estructura de precios que para la mayoría de participantes aún no son visibles. ¿Vale? Y cuando se empiece a materializar la situación que hemos anticipado, ya tendremos una ventaja frente a la mayoría. ¿Vale? Así que este es cuando la mayoría ya se haya dado cuenta de aquello que hemos analizado y esperado, pues aquí sí que es el momento en que necesitamos que la mayoría se una a nuestra visión que hemos anticipado. ¿Vale? Es decir, tomarse el tiempo de analizar los dos lados de una situación. Esto no es algo que haga la mayoría, así que haciéndolo ya ganamos una primera ventaja. ¿Vale? Si en cambio preferimos derivar nuestras acciones de lo que dicen otras personas, de lo que hemos escuchado que es capaz de hacer tal indicador o tal estrategia, sin haberlo comprobado nosotros mismos, o incluso si no cuestionamos nuestras propias ideas y nuestras propias opiniones, ¿vale? O lo que pensamos que son nuestras ideas y opiniones, entonces ya somos parte de la mayoría. ¿Vale? Si no hago nada diferente a lo que hace la mayoría, soy parte de la mayoría. ¿Vale? Resumiendo, se trata de pensar, si yo vendo, ¿quién me va a comprar? ¿Y qué razones pueden llevar a la contraparte a comprar en ese nivel? ¿Vale? Voy a desarrollar mi empatía con la contraparte y pensar como si fuera ella. ¿Vale? ¿Dónde colocaría mi stop? ¿Dónde colocaría mis objetivos, etcétera? ¿Vale? En este gráfico que vemos aquí, por ejemplo, si yo he observado que hay una exuberancia en el precio, esto, si no me equivoco, es el Canadian en un gráfico intradía, no sé si una hora, una cosa reciente, estará más o menos por aquí, ¿vale? Si yo he observado que hay unos patamares aquí a partir de los cuales se ha propulsado el precio, donde por lo tanto hay aglomeración de demanda, entonces, ¿quién es el que vende en este momento? En este punto de inflexión aquí, ¿quién es este que vende? ¿Es alguien que sabe o es alguien que no sabe? ¿Vale? Es ir a pensar en lo que pueda hacer la contraparte. ¿Vale? Otro mecanismo que desarrolla el contrarian es no extrapolar el futuro del presente o del pasado. ¿Vale? Se dice que la historia se repite, cierto, pero no lo hace de una forma mecánica o mecanicista. ¿Vale? Y en eso se basan las teorías de ciclos, ¿eh? Que por cierto recomiendo que estudiáis. ¿Vale? El pensamiento contracorriente no se presta a un abordaje mecánico o simplista. ¿Vale? Por eso no existe una estrategia contracorriente. ¿Vale? Ni siquiera las estrategias de reversión a la media o divergencias de volatilidad, las teorías de Tom de Marx son contracorriente, ¿vale? En el sentido más estricto, ¿vale? En cambio, sí que podemos impregnar a un abordaje mecánico, sea técnico o de cualquier otra índole, con una actitud contracorriente, ¿vale? Y filtrar así las señales que me está dando una estrategia mecánica, ¿vale? Recuerda, son los eventos, no las personas que determinan el futuro. Aquí podemos empezar a hablar de física cuántica, de cómo se aborda el tiempo según en esta teoría. Es una excursión intelectual que recomiendo si os interesa. Son temas de los cuales podéis ganar mucho para vuestra
vuestro entendimiento de una realidad compleja como son los mercados. De manera que para el contrarian es importante analizar tanto los eventos como las opiniones generales y el sentimiento general. Los eventos moldean las actitudes y condicionan las expectativas de las personas, y a su vez estas actitudes dan lugar a acciones y eventos que nuevamente impactan sobre las expectativas, etcétera, etcétera. Ahora se trata de una danza, no de una cadena causa-efecto, causa-efecto, causa-efecto lineal y determinista. Esto es una de las jaulas en que está el pensamiento occidental, este determinismo que todo tiene que tener una causa, ¿vale? Es un ciclo reflexivo, ¿vale? En el cual cada engranaje hace mover todas las demás piezas. Y vosotros que estáis trabajando en el Forex podéis desarrollar esta manera de entender el mundo, porque si se mueve una moneda, se mueven todas las demás, porque todos los pares de alguna manera están correlacionados, ¿vale? Los contrarians, pues los contracorriente, por así decirlo, buscan encontrar pistas e indicios en los eventos, en las opiniones, en los sentimientos, en las acciones, que sean una manifestación de la mayoría, por supuesto. Una manifestación de la opinión general, ¿vale? Que es, como para tomar un ejemplo, son las portadas de prensa especializada, ¿vale? Aquí vemos dos portadas recientes del Economist, ¿vale? En las cuales aparece en la portada una noticia sobre divisas. Y cuando una noticia de divisas sale en portada, ¿vale? El contrarian empieza inmediatamente a buscar argumentos contrarios, ¿vale? Contrarios a esta opinión extendida, ¿vale? Y lo hace basándose en el hecho de que cuando una noticia sale en portada, el precio ya habrá descontado todas estas expectativas, o gran parte de ellas, ¿vale? Habrá descontado expectativas, sentimientos y acciones de una gran mayoría, ¿vale? Y por eso la prensa las refleja, porque ese es su servicio, reflejar lo que piensa y hace la mayoría, ¿vale? Si el Economist pusiera en portada, pues, una noticia sobre el dólar de Hong Kong, pues seguramente no tendría la tirada que pretendía, ¿vale? Y aquí tenemos un ejemplo en el cual podemos observar esa reacción. Esta es una portada del Economist del día 7 de febrero del 2004. Exactamente aquí fue publicado, en el cual decía "Let the dollar drop", deja caer al dólar, ¿vale? Este es el euro dólar, venía subiendo y la noticia decía déjalo caer, se sube el euro dólar, va a subir. Y aquí observamos unos días después, tan solo una semana, esto salió en el fin de semana del día 7 y yo creo que a partir de unas semanas después el dólar empezó a caer. Sería cuestión de ver aquí con estas dos revistas qué es lo que va a suceder, ¿vale? Pero lo que destaca realmente un verdadero contrarian es en anticiparse, ¿vale? En anticiparse a aquellos eventos que aún no son eventos, ¿vale? Tanto si es una opinión minoritaria como una condición técnica determinada, se trata de buscar que tenga suficiente potencial para que en un momento determinado capture la atención de la mayoría, ¿vale? Es un abordaje diferente a la teoría de portadas de prensa especializada, ¿vale? Que de por sí ya se considera contraria. Bien, llegamos a las conclusiones ya para terminar. 3 o 4 conclusiones. Primero, la tarea del contrarian es encontrar una manera de cuantificar en qué dirección va la mayoría de participantes del mercado, preguntarse si hay suficiente energía para sustentar ese movimiento, ¿vale? La lista de plus y contras. Hay indicadores de sentimiento que son públicos, indicadores técnicos con los que analizar situaciones de exceso emocional, etcétera, etcétera, ¿vale? Como conclusión, podemos pensar, bueno, ¿y si nos volvemos todos contracorrientes, si nos volvemos todos contrarian? Bueno, la conclusión es que es poco probable que el verdadero pensamiento contracorriente sea puesto en práctica por la mayoría, ¿vale? Delante de la elección
de aplicar creatividad o de seguir lo que hacen los demás, la mayoría, preferimos imitar a reflexionar. Y en esto me incluyo yo también, porque es algo humano y preferimos imitar a parar y contemplar o reflexionar, ¿vale? Es decir, cualquier tarea en el trading que requiera trabajo, estudio, para que tenga un resultado positivo, nunca será una práctica extendida. El backtesting, estudiar a fondo el análisis, reunir argumentos, etcétera, etcétera. Si tomáis en serio una de estas tareas que podéis dar por seguro que solo una minoría las hace, pues ya tenéis una ventaja frente a esa mayoría. Así, de claro, ¿vale? Otra cosa es acumular esa experiencia, pero de entrada es empezar haciendo cosas que la mayoría no hace, ¿vale? Para terminar, el pensamiento obvio aplicado a los mercados está claro que suele llevar a conclusiones erróneas, ¿vale? Pero nadie nace contrarian, es algo que hay que desarrollar, ¿vale? Evitando conformarnos con nuestras maneras de pensar actuales, habituando a nuestra mente a ir en direcciones contrarias a lo más obvio y a descubrir las intenciones y expectativas de la contraparte. ¿Vale? Pues con esto es todo por hoy. Creo que estamos bastante ya encima de la hora. César pregunta dónde y cómo puedo encontrar estos argumentos antes de que ocurra el resultado de un evento. Esto es estudiar a fondo cualquier eh, técnica de análisis, teniendo en cuenta que hay unos límites para cada técnica. Yo no voy a seguir la técnica de una forma ciega, sino que voy a entender que las personas que están utilizando esa misma técnica, esa misma herramienta, están mirando la misma observación que yo estoy adquiriendo y por lo tanto tengo que actuar de una manera diferente a lo que dicta el libro de texto, ¿vale? Y en esto entraremos más a fondo en otros webinars. Por cierto, esta es la filosofía de base del curso de Forex, por si no lo habéis visitado, está traducido al español, así que os invito. Es una filosofía de fondo, es una manera de actuar que está impregnada en todas las secciones del Learning Center y que con mucho gusto pues estoy a vuestra disposición para ampliar esta información. Pues no sé si tenemos aún tiempo para responder a alguna pregunta, Vicky, o si es que puede ser que el siguiente invitado ya esté esperando, con lo cual no desearía entrar en su hora. Los grandes inversores, Iván, tienen una manera de actuar diferente y naturalmente se pueden aprovechar. Ellos tienen acceso digamos, al flujo de órdenes, pueden ver dónde están aglomeradas la gran parte de esas órdenes, pero te lo digo, es una afirmación que se puede leer en el gráfico, no requiere de ninguna información privilegiada, ¿vale? No requiere de una información privilegiada, es algo que queda impregnado en el precio, como si fuera un footprint, ¿no? Como si estuvieras acechando un animal, ¿vale? En cambio nosotros tenemos la agilidad de que nuestros capitales son mucho menores, que podemos entrar y salir con mucha más flexibilidad que un gran inversor, ¿vale? Es cierto, cuando se habla de noticias, porque una noticia económica sale positiva y el mercado va en la dirección opuesta, pues puede ser porque ya se estaba descontando ese resultado, con lo cual si yo he comprado esperando que salga un buen resultado, cuando el buen resultado sale, yo liquido esa posición porque digo, bueno, ya está, el mercado acaba de probar de que yo estaba en lo cierto cuando compré hace unos días, con lo cual cierro ahora, ¿vale? Por eso se mueve a lo contrario, porque ya estaba absorbida esa información. Es una de las explicaciones. Nada en el mercado tiene una sola explicación, ¿vale? Por favor, volvemos a lo que es la danza de la realidad, ¿vale? Nada es causa-efecto, causa-efecto, causa-efecto. Es un engranaje,
¿vale? Olvidaros del pensamiento lineal, pensamiento cíclico, ¿vale? Imaginaros un engranaje de un motor, de un reloj, con muchas ruedas, ¿vale? Nada explica o es causa de un efecto, ¿vale? Bien, yo creo que ya hemos movido mucho con nuestros cerebros en esta horita. Yo os tengo que agradecer vuestra presencia aquí, vuestro interés. Se han sumado más personas al webinar, lo que me ha hecho feliz. Y nada, espero estar con vosotros muy pronto con otros temas. Y mientras tanto, si me queréis contactar para algo, pues os dejo aquí mi email. Tremendo tema para tan poco tiempo, es cierto. Muchas gracias, César. Gracias a todos. Julián, Yolavara, todos, Jorge, Wilson, todos los que han Maristani, Iván, todos los que han participado. Y nada, estamos en contacto. Hasta luego.